Ya había visto muchas cosas extrañas en esa carretera, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que pasó esa madrugada. A veces todavía despierto sudando, sintiendo ese peso en las manos, el peso de algo que no debería estar vivo. Mi nombre es Ezequiel. Hace unos años tenía un pequeño negocio de hamburguesas y alitas en mi rancho. Estaba empezando, pero las cosas iban bien. La gente regresaba, me recomendaba. Sentía que estaba construyendo algo. Fue cuando decidí dar un paso más grande. Todos los años se hacía una feria en el municipio vecino, y yo conocía gente que le sacaba buen billete ahí. Shows, bandas, artistas, mucha gente, mucha comida vendida. Pensé que era el momento indicado. Conseguí rentar un espacio. Sabía que tenía que ir preparado. Las noches eran largas. A veces la feria cerraba hasta después de las 2 de la mañana, cuando las bandas terminaban de tocar. Otras veces, cuando no había show, cerrábamos como a las 11. Del rancho al municipio eran 40 minutos en camioneta. Cuando cerrábamos tarde, regresábamos casi con el sol saliendo. Era cansado, pero valía la pena. Mi mejor amigo, Leonel, me ayudaba en el puesto. Viajábamos juntos todos los días. También había una muchacha, pero ella vivía allá en el municipio. Así empezaron esas semanas. Carrera, olor a grasa, madrugadas largas. Recuerdo bien esa noche en específico. No vendimos casi nada. Poca gente. Cerramos temprano, como a medianoche. Salimos de la feria y agarramos la carretera. Yo estaba rendido, casi apagándome en el asiento del copiloto. Leonel manejaba con cuidado porque esa carretera tiene muchas curvas. Aunque sea de madrugada, no te puedes confiar. La camioneta iba cargada atrás con las cosas del puesto. Sillas, cajas, utensilios. Escuchábamos todo traqueteando mientras avanzábamos. Decían que el lugar era seguro, pero nunca dejábamos nada en la feria cuando cerrábamos temprano. Siempre había esa desconfianza. Estaba casi dormido cuando escuché un ruido en la parte de atrás. La puerta trasera abriéndose. Leonel también lo escuchó. En cuanto pudo, se orilló. Bajé y vi que efectivamente estaba abierta. Algunas cosas se habían caído. Sillas de plástico regadas por la carretera, quebradas, unos metros atrás. Fuimos a recogerlas para evitar que alguien chocara. Fue cuando lo vi. Del lado de la carretera, donde empezaba el monte, había alguien saliendo despacio de entre los árboles. Un hombre, viejo, muy viejo. Debía tener como 80 años, tal vez más, casi pelón. Y estaba ahí, en medio de la nada, 1 de la mañana. Mi primer pensamiento fue, ¿qué hace un anciano así aquí a esta hora? Quizá era algún campesino de la región, pero no tenía sentido. Se acercaba despacio, temblando. No decía nada. Lo llamé. Nada. Levanté la voz. Llamé a Leonel. Leonel vino rápido y se quedó tan confundido como yo. Empezó a preguntarle su nombre, de dónde era, si necesitaba ayuda. Pero el hombre no reaccionaba. Parecía que no nos estaba escuchando. Leonel gritó más fuerte pensando que tal vez era sordo. El viejo volteó la cabeza para mirarlo, pero siguió sin responder. La luz de la camioneta apenas llegaba hasta donde estábamos. No se le veía bien la cara. Lo agarramos de los brazos para llevarlo hasta la camioneta. Y ahí fue cuando lo sentí. Era mucho más pesado de lo que debería ser. Mucho más. Parecía flaco, frágil, pero al agarrarlo, era como si estuviéramos levantando otra cosa, algo mucho más denso, y el cuerpo estaba completamente aguado, sin fuerza alguna. No ayudaba, solo peso muerto. Cuando llegamos más cerca de la camioneta pude verlo mejor. La piel era grisácea, gris de verdad, y los ojos eran de un azul muy claro, demasiado claro, como si fuera ciego. Leonel me dijo bajito, nervioso, que tal vez alguien había dejado al viejo ahí a propósito. Había escuchado de familias que abandonaban a sus enfermos en la carretera. El hombre empezó a hacer un sonido raro con la boca, como si estuviera masticando algo que nunca se podía tragar. La mandíbula se movía y empezó a babear. Mucha saliva. Se mojó toda la camisa. De repente, se puso tieso. Dejó de caminar por completo. Las luces traseras iluminaban su cuerpo encorvado. Leonel me pedía que jalara con más fuerza, pero era inútil.
Sentía como si los pies estuvieran enterrados en el suelo. La saliva seguía escurriendo por su pecho, y fue cuando lo noté. Había algo debajo de la camisa. Un bulto oscuro, extraño, justo a la altura del pecho. Cuando su cuerpo se pegaba al mío, sentía eso marcarse. Levantó la cabeza despacio, como si estuviera viendo algo que nosotros no veíamos. Hacía esos ruidos con la boca, intentando hablar, pero sin poder. Leonel dijo que era mejor dejarlo ahí, donde lo habíamos encontrado. Pero mi conciencia no me dejaba. No podía abandonar a un viejo así. Lo sentamos de lado para abrir la puerta del copiloto. Leonel dijo que no se iba a quedar solo con él. El miedo estaba pintado en la cara de mi compa, y no lo culpaba. Las luces rojas iluminaban ese cuerpo encorvado, la baba cayendo, los ojos azules demasiado claros. Era una escena muy mal pedo. Cuando me estaba acercando a la puerta, el hombre empezó a gritar. No era un grito normal, era un alarido, profundo, doloroso. Me recordó el llanto que escuché una vez en el velorio del hijo de una tía mía, pero ese sonido era arrastrado por el viento de una forma tan macabra que casi se me doblaron las piernas. Leonel se metió de repente al asiento del conductor y me gritó que me subiera también. Subí, cerré la puerta. Arrancó acelerando. Unos segundos después, dije que no me sentía bien dejando al viejo atrás. Pero cuando miré por el retrovisor, no supe ni qué pensar. El hombre estaba corriendo detrás de nosotros. Todo mi cuerpo se tensó. Ese anciano que apenas podía moverse estaba dando zancadas enormes, a toda velocidad. La cara se le veía borrosa, y movía la cabeza de un lado a otro, como si estuviera viendo cosas que no estaban ahí. Leonel, completamente nervioso, aceleraba. Me preguntaba una y otra vez si yo también estaba viendo. Si yo también estaba viendo eso que venía atrás. Yo apretaba el asiento con fuerza, la mirada fija al frente, el corazón queriéndoseme salir del pecho. No sé cuánto tiempo pasó, pero esa cosa seguía atrás. Aunque era de madrugada, casi sin carros, Leonel empezó a tocar el claxon, con la esperanza de que alguien viera. Necesitábamos confirmar que no nos estábamos volviendo locos. Orillarnos no era opción. Yo tenía la certeza de que si nos deteníamos, eso se nos iba a echar encima. La carretera estaba llena de curvas. Varias veces sentí que apenas nos manteníamos dentro del camino. Cerré los ojos y empecé a rezarle a Jesús, a rezarle a lo que fuera. No entendía cómo Leonel podía seguir manejando así. La camioneta se movía de un lado a otro, mi cuerpo completamente tenso. En mi cabeza, la imagen de ese cuerpo corriendo detrás no dejaba de repetirse, iluminado por las luces. Esa forma antinatural de moverse, pensar que lo había tocado, que había intentado meter eso a la camioneta. Se me revolvía el estómago. De repente, Leonel dijo que ya no estaba ahí, que había desaparecido. Le pedí que no parara, que siguiera manejando hasta llegar al rancho, sin bajar la velocidad. Aunque todavía estábamos bien alterados, esa cosa no volvió a aparecer. Leonel me preguntaba que si tal vez se había ido detrás de otro carro, o si se había metido al monte. Yo miraba desesperado a los lados de la carretera, buscando su silueta entre la vegetación, pero no vimos nada. Llegamos al rancho todavía temblando. Nos quedamos sentados en la camioneta unos minutos, tratando de entender qué había pasado. Cuando entré a la casa, mi mamá vio de volada lo pálido que estaba. Le dije, casi riéndome de puro nervio, que algo nos había seguido en la carretera. Leonel la llevó más pesado. Se enfermó, fiebre alta. Tuvo que ir al doctor. El susto lo afectó más de lo que pensábamos. Aún así, seguimos yendo a la feria. No queríamos perder la oportunidad. La diferencia fue que ahora mis dos hermanos me acompañaban. Por un lado, porque Leonel todavía estaba enfermo. Por el otro, porque no me sentía seguro viajando solo. Cada vez que pasaba por ese tramo de la carretera, sentía un peso horrible. No podía quitar los ojos del camino. No dejaba de rezar. Con el tiempo, descubrí que esa carretera está rodeada de historias. Gente que ha visto cosas, que ha escuchado llantos, que ha sentido presencias. No sé exactamente qué fue lo que se nos apareció esa noche, ni por qué. Lo único que sé es que fue una de las experiencias más enfermas de mi vida.
A veces todavía pienso en ese bulto extraño debajo de su camisa, en ese peso que no tenía sentido, en esos ojos azules demasiado claros, y me pregunto, ¿qué era eso realmente? ¿Y qué hubiera pasado si lo hubiéramos dejado subirse a la camioneta? Creo que nunca voy a querer saber la respuesta. Por favor, suscríbete y dale like al video si te está gustando. Ahora vamos a continuar. Vi a un hombre muerto levantarse de la cama y bajar las escaleras. No fue en una película, no fue en un sueño. Fue en la casa de una amiga que me llamó pidiendo ayuda. Y lo peor de todo es que ella sabía que eso iba a pasar. Me llamo Sebastián. En 2016, la agencia donde trabajaba me mandó a prestar servicios para un partido político. Era diseño y comunicación. Cuando se acercaron las elecciones, el trabajo se volvió un infierno. Hubo días en que nos quedamos 48 horas seguidas dentro de ese edificio. Dormíamos sentados, comíamos en la misma oficina. Alguien cocinaba abajo y cada 3 horas subían platos de comida. Fue ahí donde conocí a Valentina. Trabajaba en contabilidad. Su oficina quedaba detrás de la mía. Platicábamos en los intervalos muertos, cuando solo quedaba esperar por datos o números. Lo que me llamó la atención de ella fue el hecho de que nunca mencionaba amigos. Nunca hablaba de planes, de familia. Solo hablaba de su papá. Siempre de su papá. La campaña terminó. Me fui a otro trabajo. Dejamos de vernos. 2 años después, de la nada, empezaron a llegar mensajes de ella. Primero 1, luego 20. ¿Estás ahí, amigo? Responde. ¿Puedo hablarte? Marqué antes de que ella confirmara. La llamada se cayó, pero inmediatamente llegó otro texto. Perdón por molestar. No tengo a nadie. Mi papá está muerto. ¿Puedes venir? Eran casi las 10 de la noche. Mi esposa leyó todo. No discutimos mucho. Salimos directo a la casa de Valentina. Quedaba cerca de un Burger King. Valentina abrió la puerta con la cara completamente desfigurada. Tenía los ojos hinchados, como si llevara días sin dormir. Las manos le temblaban. Se notó cuando sirvió agua de una jarra. Mi esposa no tomó. Yo sí tomé. Tenía la boca seca de puro nervio. Se sentó frente a nosotros y empezó a hablar. Su papá llevaba 12 años enfermo. 12 años acostado en una cama individual pegada a la pared, debajo de una ventana que nunca abrían porque él insistía en que algo se asomaba por ahí cuando caía la noche. Al principio solo eran dolores en las piernas, después fiebres que subían a más de 40 grados, sin ninguna infección. Poco a poco dejó de caminar, después de sostener su propio peso. Al final no podía ni voltearse solo en la cama. Decía que los huesos le ardían, que sentía como si algo por dentro le estuviera cocinando el cuerpo. Con el tiempo, el cuerpo fue perdiendo fuerza y control. Espasmos le torcían los dedos y las rodillas. Apretaba la mandíbula con tanta fuerza que a veces se mordía la lengua. Amanecía con sangre seca en la comisura de la boca. Perdió el control de todo. Tenían que limpiarlo diariamente. A veces, varias veces en el mismo día. La piel de la espalda se le abrió en heridas profundas. La carne roja supurando. Las fiebres venían con delirios. Decía escuchar voces en el pasillo, que alguien se quedaba parado al lado de la cama mirándolo. Suplicaba que no apagaran la luz, porque ellos se acercaban cuando quedaba oscuro. Insultaba. Era malagradecido. Gritaba por la ventana para que quien pasara por la calle supiera que quien lo cuidaba lo estaba castigando. La mujer que lo cuidaba, su segunda esposa, aguantó años, hasta que un día se fue sin despedirse. Fue entonces cuando Valentina se quedó sola con él, sola para cargar, limpiar y voltear el cuerpo para que no se abrieran más heridas. Dormía a medias, con miedo de que se ahogara con su propia saliva o se quedara tieso en un espasmo. Ya no aguantaba más, dijo ella, y tampoco era buena hija, le contestaba mal. Me daba coraje oírlo quejarse todo el día. A veces dejaba que cayera la noche y que la casa quedara a oscuras. Era ahí cuando empezaban las crisis. A veces la luz se apagaba sola, y luego venían los temblores en las manos, el cuerpo ardiendo. Ella tenía que vigilar los apagadores, porque si se tardaba mucho, venían los espasmos fuertes, la respiración corta, los balbuceos, las conversaciones con alguien que nadie más veía.
Esa noche fue diferente. Valentina, harta, subió hasta el cuarto para apagar la luz. Dijo que vio a su papá ponerse rígido, sudar, abrir los ojos como si viera algo arriba de ella. Ella sabía lo que vendría. Sabía que tenía que prender la luz, o cuidarlo, como siempre hacía. Pero en lugar de eso, bajó a la cocina. Agarró una rebanada de pan de la bolsa, la puso en la mesa, le untó margarina con el cuchillo. Las manos le temblaban mientras lo hacía. Arriba, escuchaba los impactos de los espasmos contra el colchón, la cabecera golpeando contra la pared. Le dio una mordida al pan. Se quedó de pie, masticando. El pan todavía estaba en la mesa cuando llegamos. Solo tenía una mordida. Lo que sea que Valentina estuviera diciendo en ese momento se interrumpió con un golpe en el piso de arriba. Un impacto fuerte contra algo duro, luego otro, y otro. Mi esposa se puso rígida. ¿Quién más está en la casa?, preguntó. Valentina ni siquiera volteó hacia el techo. Es él. Lleva así un buen rato. Sentí un frío en el estómago. Dije que llamáramos una ambulancia, que todavía podían hacer algo. Dije eso, aunque yo mismo no supiera qué. Valentina levantó la mano y me interrumpió, mirándome directo, sin lágrimas. No, ahorita no. Entonces soltó lo que me hiela hasta ahora mientras escribo esto. Mi papá lleva muerto un buen rato y no deja de golpearse. Mi esposa se levantó despacio del sillón, como si cualquier movimiento pudiera empeorar las cosas. Caminó hasta la puerta, pero no salió. Yo no me moví. Tenía miedo, pero no sabía de qué exactamente. De subir, de no subir, de que fuera verdad, de que ella estuviera inventando. El sonido de todas formas era inconfundible. Era algo pesado golpeando contra la pared, contra la madera, arrastrando la cama. Me imaginé el cuerpo suspendido, sacudiéndose solo, como si alguien invisible lo estuviera usando. De repente, silencio. Murió en la mañana, dijo Valentina con la voz quebrada, y no ha parado desde entonces. Y habló conmigo. Mi esposa la miró. ¿Quién? Él, respondió Valentina. Entonces se limpió la nariz con la mano antes de continuar. Me pidió que lo ayudara con la bala, que se la sacara de la cabeza. Dijo que por eso no se iba, que ahora que había muerto iba a descansar. Pero la bala estaba enterrada en el cerebro y tenía que sacarla. Tragué saliva. No podía pararse, susurró Valentina. Llevaba años sin levantarse, y ahora, si subes, lo vas a ver parado arriba de la cama. Nos quedamos viendo un punto fijo en la pared. Pensé que estaba soñando, o que me volví loca, dijo ella. Entonces los impactos regresaron, fuertes, muy fuertes. Nos quedamos en silencio en la sala, viendo hacia las escaleras, esperando que de ahí saliera alguna explicación lógica. Silencio. Después pasos arrastrados, un golpe en el primer escalón y el sonido de algo raspando en la pared. Primero vimos los pies, hinchados, morados, descalzos, luego las piernas, torcidas en ángulos que parecían de una persona que sufrió un accidente de coche. Las rodillas se doblaban hacia lados extraños. Después el torso, la camiseta pegada al cuerpo por manchas oscuras, y por último la cara, o lo que quedaba de ella, hinchada, al punto de parecer que iba a reventar. Se detuvo al final de las escaleras. La cabeza colgaba hacia un lado, pero los ojos estaban abiertos y miraban fijo a su propia mano. Mi esposa me jaló del brazo antes de que yo reaccionara. Sentí las piernas moverse solas cuando salimos de la casa. Cruzamos la puerta. Nos metimos al coche. No volteamos atrás. Mientras yo encendía el motor, Valentina gritaba. Luego llamó al celular. Una vez, otra y otra más. El teléfono vibraba en mi mano, pero no quería contestar. No quería escuchar su voz. No quería saber qué estaba pasando ahí adentro. Le pasé el celular a mi esposa y le dije, apágalo y bloquéalo. Nos quedamos callados, la boca seca. Regresamos a la casa y esa noche no dormimos. De hecho,
No hemos dormido bien hasta el día de hoy después de eso. Me quedo pensando, ¿todavía estará ahí? ¿Seguirá golpeándose contra las paredes? Buscando la bala que nunca existió. ¿Y Valentina? ¿Qué pasó con ella? No quise saber. Bloqueé el número. Nunca más intenté contacto. Pero a veces, de madrugada, cuando la casa está en silencio, escucho un ruido en el piso de arriba. Un impacto sordo, como algo golpeando contra la pared, y me quedo paralizado en la cama, esperando escuchar pasos arrastrados bajando las escaleras. Mi esposa dice que es solo el viento, o la estructura de la casa, pero yo sé que no es eso, porque lo vi. Vi con mis propios ojos a un hombre muerto de pie, con la cabeza colgando hacia un lado y los ojos abiertos. Y desde esa noche estoy seguro de una cosa. Hay cosas que no se detienen cuando uno muere. Hay cosas que siguen, golpeando, arrastrándose, buscando. Y la peor parte es saber que un día, cuando yo muera, tal vez tampoco pueda descansar. Tal vez yo también me quede atrapado, repitiendo algo, pidiendo ayuda a alguien que nunca va a venir. Igual que el papá de Valentina, igual que ese hombre que dejamos atrás. Si te está gustando este relato, no te vayas sin dejar tu like y suscribirte al canal. Todavía nos faltan más historias que te van a poner la piel chinita. Vi algo en ese camino que no debería existir, y lo peor es que sentí cuando eso se me pegó, cuando respiró en mi cuello, cuando me siguió con esos ojos que brillaban debajo de un sombrero de palma viejo y rasgado. Me llamo Evaristo. Durante gran parte de mi vida trabajé como heladero. Por muchos años agarraba mi carrito, ese en el que preparo helados artesanales, y salía por las tardes recorriendo los barrios para vender. Con el tiempo conseguí mis clientes de siempre. Aunque hoy existen muchas heladerías, nuevos negocios, gente joven abriendo por todas partes, nunca dejé de vender. La gente siempre dice que hago un buen helado, pero yo sé que muchos compran más por nostalgia que por otra cosa. Gracias a Dios, mis hijos ya me ayudan, me mandan dinero, no nos falta nada. Pero aún así sigo saliendo a vender. No lo hago por necesidad, lo hago por costumbre. Si me quedo encerrado en la casa todo el día, siento que envejezco más rápido. Lo único que quiero es salir a caminar, empujar mi carrito, mover las piernas para que no se me pongan débiles con el tiempo. Es mi forma de sentirme útil, vivo. A lo largo de todos estos años como vendedor, pasaron muchas cosas extrañas. Principalmente porque, en varias ocasiones, regresaba solo a la casa. Y más de una vez creí haber visto cosas, o escuchado ruidos en calles completamente vacías. Hubo situaciones que nunca tuvieron una explicación lógica, pero quiero empezar por una en especial. Esta es la que más me marcó, y que considero el encuentro más fuerte que he tenido. Hubo una época en la que también iba a vender helados a la playa. No queda tan lejos de donde vivía. Caminando eran como 40 minutos. En esa playa había muchos turistas. Y siendo sincero, yo podía vender el helado un poco más caro. Aún así, la gente compraba sin problema. En ese tiempo, no había mucha gente que se dedicara a vender helados por ahí. El clima siempre ayudaba. Era un negocio bastante bueno para mí. En algunas ocasiones, uno de mis hijos me acompañaba. Caminaba a mi lado, cerca de la orilla de la playa, y juntos ofrecíamos los helados a la gente que estaba sentada. Algunos restaurantes no les gustaba mucho eso, pero con el tiempo se acostumbraron. También hubo muchas veces en las que iba solo. Mis hijos a veces se quedaban a dormir en casa de los abuelos. Mi esposa se quedaba en la casa cuidando a los más chicos. Casi siempre usaba un sombrero de palma para que el sol no me pegara directo en la cara. La mayoría de las veces regresaba al final de la tarde, porque la gente empezaba a consumir helado después del mediodía. Yo acostumbraba llegar a la playa como a las 2 y regresaba a la casa cerca de las 4. Hubo ocasiones en las que iba por la mañana y regresaba por la tarde, pero me di cuenta de que era demasiado cansado. Recuerdo muy bien una vez en la que la temporada turística estaba más floja de lo que esperaba. Estaba difícil vender. Ese día terminó siendo un poco tarde. Pasé por una tiendita de un conocido. Me quedé ahí platicando un rato.
y luego retomé el camino de regreso con mi carrito. Ya casi no había luz del día, y yo sabía que durante el trayecto a la casa, la noche me iba a alcanzar. El barrio donde vivía quedaba en sentido opuesto a la carretera federal por donde llegaban los turistas. Tenía que seguir por un camino de terracería, que normalmente solo tenía espacio para un coche. Yo acostumbraba a agarrar la orillita del camino para avanzar con mi carrito. No ocupaba mucho espacio ahí. Era apenas un poco más grande que una carriola. Aunque a veces todavía se veía gente caminando por ahí, esa tarde el trayecto estaba completamente tranquilo. El único sonido a lo lejos eran las olas del mar. Llevaba conmigo una linternita que usaba cuando el camino se ponía demasiado oscuro. Esa noche no parecía tan necesaria. Había luna llena, y más adelante las luces del barrio iluminaban un poco el paisaje. De los dos lados del camino crecían muchas palmeras de coco, que era lo que más había cerca de la playa. Eran como las 8 de la noche. Recuerdo muy bien que estaba poco antes de la mitad del camino cuando escuché algo atrás de mí. Era un sonido extraño, como si algo estuviera siendo arrastrado sobre la tierra. Inmediatamente volteé, y pude ver una silueta casi al final del sendero. Parecía ser un hombre. No se podía distinguir muy bien, pero vestía ropas blancas, y usaba un sombrero de palma, algo muy común entre los campesinos de la región. Me detuve, pensando que tal vez podríamos regresar juntos al pueblo. Supuse que podía ser alguien conocido, y como en esa zona casi todos nos conocíamos, pensé que era mejor ir acompañado. Conforme la silueta se acercaba, noté algo extraño en su forma de caminar. Parecía cojear de una pierna. Avanzaba balanceándose de forma rara, como si un lado del cuerpo no le respondiera bien. Un pie lo arrastraba, y el otro lo levantaba más de lo normal. Mientras el hombre flaco se acercaba, le hablé. No me respondió. Le pregunté si venía de la playa. Tampoco hubo respuesta. Aún así, siguió caminando hacia mí, siempre por el otro lado del camino, hasta que llegó a mi nivel y pasó derecho, sin mirarme, siguiendo adelante. Fue entonces cuando pude verlo con más detalle. Me di cuenta de que su ropa estaba muy vieja, rasgada, sucia, como si hubiera pasado mucho tiempo en el monte. No pude verle bien la cara porque el sombrero proyectaba una sombra sobre ella, pero su forma de caminar me dejó profundamente incómodo. Se adelantó unos pasos, y pude notar lo extremadamente flaco que era. No lo reconocí como alguien de la región, ya que su apariencia y su forma de moverse no me eran familiares. Como no hubo ninguna reacción de su parte, lo dejé seguir. Continué empujando mi carrito, observando mientras avanzaba justo adelante de mí. De repente, se detuvo, se quedó viendo al suelo, y pude ver su espalda encogerse, como si algo fuera demasiado pesado para él cargar. Respiré hondo y seguí avanzando. Pensé que tal vez se haría a un lado, o hasta regresaría. Nunca imaginé que pudiera atacarme. La verdad es que era tan flaco que no pensé que tuviera fuerza para hacerme daño. Además, en esa época y en esa región no era común que hubiera asaltantes. Pero cuando estaba a unos metros de él, escuché un llanto. Te juro que fue un sonido tan espantoso que sentí las piernas aflojarse. No venía de un solo punto. Era como si el viento lo cargara entre las palmeras, pasando de un lado a otro del camino, y concentrándose exactamente donde estaba ese hombre. Quise detenerme, pero lo que hice fue acelerar el paso para rebasarlo y seguir adelante. Sin embargo, cuando quedé como a 2 metros, el hombre levantó la cara. Lo primero que noté fue que su piel era completamente oscura. No era moreno. Era un tono anormal. Era una oscuridad que brillaba, como si su cara estuviera cubierta por algún tipo de cuero húmedo. Solo lo vi de reojo, porque mi instinto fue pasar rápido y no mirarlo directamente. Cuando quedó atrás de mí, sentí un peso horrible en toda la espalda. Tuve unas ganas inmensas de correr y abandonar el carrito ahí mismo. Algo dentro de mí gritaba que saliera de ese lugar. Me repetí que me estaba volviendo loco, que todo estaba en mi cabeza. Traté de calmarme, pero el llanto seguía. Lo sentía tan cerca que parecía que hablaba en mi oído. Sentí cosquillas en el cuello, como si su boca estuviera a centímetros de mí. Todo mi cuerpo me decía que no volteara,
pero las ganas eran enormes. Aún así, me detuve un segundo y volteé la cabeza. El camino atrás de mí estaba iluminado solo por la luz de la luna. La cosa seguía casi al final del sendero, arrastrando el pie mientras avanzaba. Esta vez parecía mirarme fijamente, y debajo del sombrero de palma noté un leve brillo en sus ojos. Empecé a rezar en voz baja, y seguí caminando con la mirada fija al frente. Las manos me temblaban al agarrar el carrito, y me costaba trabajo respirar. Sentía que esa cosa estaba cada vez más cerca, y aunque el cuerpo parecía débil, tenía la sensación de que se movía con rapidez, como si estuviera corriendo. En un impulso de miedo, me agaché rápido. Agarré una piedra y la aventé para atrás. Pero cuando miré, no había nada. La piedra solo pegó en la tierra del camino. Lo único que hice fue cerrar los ojos y caminar lo más rápido que pude. Nunca en toda mi vida había sentido algo tan incómodo en todo el cuerpo. Era como si tuviera que hacer un esfuerzo extra para que mis piernas y mis brazos obedecieran. Seguí avanzando, rezando, tratando de mantener la calma, aunque sentía mi cuerpo desvanecerse poco a poco. Después de algunos minutos, logré llegar a las primeras casas del barrio. Aún así, durante todo el resto del camino, no pude librarme de la sensación de que cargaba algo en los hombros. Y cuando finalmente crucé la puerta de mi casa, el dolor de cabeza era insoportable. Cuando llegué esa noche, mi familia se dio cuenta inmediatamente de que algo no estaba bien. No entré en muchos detalles. Solo dije que durante el camino había sentido una sensación extraña que no podía explicar. Traté de minimizar la situación, comentando que tal vez era solo alguna persona del barrio que venía por el mismo camino, y me agarró desprevenido. Mi esposa, sin embargo, no estaba convencida. Desde el principio dijo que no creía que fuera algo tan simple. Ella sentía que lo que me había pasado tenía relación con alguna presencia oscura, o tal vez con algo todavía más demoníaco. Me confesó eso porque, según ella, algo muy parecido le había pasado a su papá muchos años antes. Contó que cuando él trabajaba en un huerto, apareció frente a él un ser al que le faltaba un brazo, y que se movía de manera muy extraña. Lo más raro, según recordaba, era que esa cosa parecía tomar la forma de alguien conocido, como si fuera un amigo que él tenía en esa época. Esa historia siempre quedó guardada en la familia, sin muchas explicaciones. Aún así, pedí que no le diéramos tanta importancia a lo ocurrido. Siempre he creído que cuando alguien se enfoca demasiado en ese tipo de apariciones, termina atrayendo esas cosas. Pensé que lo mejor era dejarlo pasar y no estarle dando vueltas. Los días fueron pasando. En cierta ocasión, al regresar al final de la tarde, llevé conmigo un poco de agua bendita y fui echando discretamente a lo largo del camino, sobre todo en el punto donde había empezado a ver a ese hombre. No lo hice por miedo, sino como una forma de sentirme un poco más tranquilo. Durante los meses siguientes, siempre que pasaba por ese camino, me sentía asustado. Cualquier ruido me ponía en alerta, y aunque sabía que no había nadie, tenía la sensación constante de que algo me seguía. Aún así, nunca más vi ni sentí nada parecido. Con el tiempo procuré no pasar por ahí de noche. Prefería dar la vuelta o regresar más temprano. Pero a veces, cuando estoy en la cama, a punto de dormirme, todavía siento ese peso en los hombros, esa sensación de que algo está parado a mi lado, respirando cerca de mi cuello, y cuando cierro los ojos, veo esa cara oscura, brillando como cuero húmedo, y esos ojos que relucían debajo del sombrero. Mi esposa dice que es solo recuerdo, que ya pasó, que fue solo un susto, pero yo sé que no es así, porque esa noche, cuando esa cosa se me pegó, sentí que quería algo, quería que volteara, quería que me detuviera, quería que me quedara ahí, en el camino, para siempre. Y hasta el día de hoy me pregunto, ¿qué hubiera pasado si me hubiera detenido? Si hubiera mirado directamente a los ojos de esa cosa. Creo que nunca voy a querer saber la respuesta, pero una cosa sí sé: lo que vi en ese camino no era humano, y todavía está ahí, esperando. Por favor, si viste hasta aquí y te gustaron los relatos del video de hoy, dale like y suscríbete al canal para más contenido como este.